Hola a todos y a todas. Esta presentación forma parte de la evaluación final del seminario Enseñanza de la Escritura, Enfoques, Métodos y Tecnologías del ciclo lectivo 2020, perteneciente al Profesorado Universitario de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La profesora responsable es Guadalupe Álvarez y la autora estudiante de este trabajo, Virginia Sofía Carrasco, quien les habla. Este trabajo tiene como objetivo analizar una experiencia de enseñanza de la escritura, de la cual participé como docente. El análisis partía de una serie de conceptos vistos a lo largo del seminario. Para comenzar, les resumiré algunos de los aspectos centrales de la experiencia. Esta tuvo lugar en 2019 con un grupo de estudiantes del segundo año de la secundaria básica en la asignatura Prácticas del Lenguaje. El propósito fundamental de la experiencia fue que los estudiantes pudieran leer, comprender y producir textos escritos argumentativos, en específico el género nota de opinión. Se desarrolló una secuencia compuesta por 3 clases. En la primera se trabajó con un modelo de nota de opinión a partir de la cual se presentaron las partes que conforman el género, los recursos argumentativos y los subjetivemas. Los estudiantes ya habían visto los colectores, así que se trabajó con más énfasis en los que son de tipo lógico y temporal. Se realizó una ejercitación con un nuevo texto perteneciente al mismo género. En una segunda clase se inició la tarea de escritura. Los estudiantes debían escribir una nota de opinión sobre algún tema polémico de su interés, argumentando su postura sobre él. En esta clase se produjeron unos primeros borradores y se reflexionó grupalmente sobre diferentes aspectos discursivos en función de los problemas que manifestaban los estudiantes al momento de escribir. En la tercera clase se trabajó en parejas y con los borradores más avanzados. Cada miembro de la pareja debía leer y recomendar mejoras para el texto del otro, sirviéndose de una guía que se utilizaría también por la docente en la corrección final. Para analizar esta experiencia, apelaré a conceptos de la unidad 1 del seminario, titulada Escritura basada en tipos textuales y géneros discursivos, y también usaré la unidad 4, Escritura y retroalimentación. En específico, usaré los conceptos secuencia argumentativa, según lo propuesto en el modelo de secuencia textual prototípica de Adam, tal y como lo presentan Calcimiglia y Toussaint. Y también me detendré en los conceptos de función y foco en la retroalimentación, según Basturmen, East y Bichner. Ahora pasemos al análisis concreto de la experiencia. Calcimiglia y Toussaint señalan la utilidad en la clasificación de los discursos en los textos de 2 conceptos, género y secuencia. Si bien en la experiencia analizada se apela a la noción de género para referirnos a la nota de opinión, utilizar la propuesta de Adam permitiría analizar con mayor detalle las particularidades del texto que deben escribir los estudiantes. Algunos aspectos sobre el modelo de secuencia textual prototípica según Calcimiglia y Toussaint. Los autores señalan que la propuesta de Adam recoge e incorpora ideas sobre los géneros de Bakhtin, las de las bases textuales de Werlich y las de los esquemas o superestructuras de Van Dijk. Adam define el texto como una estructura compuesta de secuencias. La secuencia es entonces la unidad constituyente del texto. Para Adam, estas secuencias prototípicas responden a tipos relativamente estables de combinación de enunciados, dotadas de una organización reconocible por su estructura jerárquica interna, es decir, su esquema, y por su unidad compositiva, es decir, que responden a un plan. El autor aborda 5 unidades módicas: la secuencia narrativa, la descriptiva, la argumentativa, la explicativa y la dialogal. En la experiencia analizada, cobra especial relevancia la secuencia argumentativa, al ser la que predomina en los textos que deben producir los estudiantes. Tal como señala Adam, las demás secuencias prototípicas pueden aparecer en el texto, aunque la dominante sea la argumentativa. Las características fundamentales de las argumentaciones se relacionan con el texto que deben escribir los estudiantes, en tanto que su objeto es un tema controvertido y problemático.
En este sentido, los temas que deben elegir los estudiantes cumplen con esta condición al ser asuntos en los que las personas presentan puntos de vista muy diferentes, como la vacunación obligatoria, la interrupción voluntaria del embarazo, el impacto de los videojuegos en los adolescentes y niños o la caza de animales. La segunda característica es que su locutor manifiesta una manera de ver e interpretar la realidad, una toma de posición. En este caso, los estudiantes deben manifestar una manera de ver e interpretar la realidad y deben tomar una posición que se debe reflejar en su texto. Como tercera característica, la argumentación tiene un carácter polémico y dialógico. Esto se manifiesta en el continuo diálogo implícito o explícito que se establece con los discursos de quienes se oponen a la opinión del autor, como también de quienes lo apoyan. Los estudiantes, al presentar su opinión, desautorizan o autorizan a otros, atacan sus ideas y marcan contrastes. El objetivo de estos textos, que es su cuarta característica, es que claramente buscan convencer a otras personas para que adhieran a nuestras ideas en torno al tema. Los textos de los estudiantes debían ser claramente persuasivos. Los recursos lingüísticos discursivos asociados a estas secuencias, según los autores, son varios de los que entran en juego en la experiencia analizada, como por ejemplo conectores de diverso tipo, analogías, ejemplificaciones, citas de autoridad, elementos léxicos que funcionan como subjetividades. La estructura del texto que se solicita la hemos analizado en función de lo propuesto por Adam. Adam señala que las secuencias argumentativas se estructuran a partir de una premisa, una ley de paso y una conclusión. La premisa coincide con el primer párrafo del texto que se le solicitó a los estudiantes, donde debía, además de hacerse una pequeña introducción, debía presentarse la tesis. La ley de paso implica la presentación de los argumentos que defenderán la tesis. En este sentido, a los estudiantes se les solicitaron 2 o más párrafos donde se expusieran los argumentos que sostenían su tesis. La conclusión se solicitó como un último párrafo, donde se debía concluir lo expuesto y reforzar la tesis planteada. Un segundo concepto que cobra relevancia en la experiencia en función de la retroalimentación entre pares son las nociones de foco y función de Basturman, Hess y Bichler. Como vemos, los autores distinguen entre el foco y la función de la retroalimentación. El foco puede estar puesto en el contenido, requerimientos formales, en la cohesión y la coherencia, o en la adecuación lingüística. La función, en cambio, puede ser referencial, directiva, expresiva o de compromiso. En la experiencia analizada, si bien los estudiantes cuentan con una guía para realizar el feedback, podemos reflexionar sobre el verdadero aporte y los comentarios que se realizan, si estos funcionan no solo como evaluaciones de lo ya hecho, sino como herramientas para la mejora y el aprendizaje. La guía que se les ofrece a los estudiantes para que realicen la retroalimentación a sus pares, que encontrarán en el anexo 1 junto a esta presentación, indica que el foco del feedback estará centrado en los requerimientos formales, el contenido y la cohesión y la coherencia. En primer lugar, el foco central serán los aspectos formales y en segundo lugar, el contenido y la coherencia y cohesión. No se focaliza en la adecuación lingüística. La función del feedback, según esta guía, sería referencial y expresiva, en tanto brindaría información sobre el texto, a la vez que lo evalúa según el mayor o menor grado de adecuación con lo esperado. En la guía no se explicita que los estudiantes deban incluir una sugerencia explícita a sus compañeros. Tampoco habría una función de compromiso por parte de quien realiza el feedback. En conclusión, aunque en la experiencia no se apela a la noción de secuencia argumentativa de Adam, este concepto permitiría sistematizar el análisis del tipo de texto solicitado. Por otro lado, la retroalimentación cumple un rol muy importante en cuanto permitiría a los estudiantes mejorar sus trabajos en función de los aspectos en los que el par evidencia mayores dificultades. Sin embargo, parece necesaria una revisión de las pautas, donde no solo implique una evaluación de lo ya hecho, sino también que exista una función directiva con sugerencias que enriquezcan el aprendizaje no solo de quien las recibe, sino de quien las brinda, entendiendo que ambos participantes de esta práctica son estudiantes. Pasamos entonces a la tercera parte de este trabajo, las recomendaciones de cambio o agregado.
A partir del análisis anterior, se ha decidido realizar los siguientes cambios y agregados que mejorarían la experiencia. Por un lado, se debería apelar al modelo de secuencias prototípicas o una tipología similar, que permitiera sistematizar los diferentes tipos de textos de manera coherente. Si bien en esta experiencia se apela al concepto de género, no se explicita claramente cuáles son las características que lo definen en oposición a otros. Utilizar el modelo de Adam podría ser de utilidad para otros textos con los que estos mismos estudiantes deben enfrentarse. Además, la noción de secuencia dominante de Adam permitiría analizar la recurrencia de secuencias similares en textos muy diferentes a la nota de opinión. También, para mejorar la experiencia en torno a la retroalimentación, se sugiere la reformulación de la consigna y la elaboración de una guía diferente, que, que podemos ver en el anexo número 2 junto a esta presentación. Esta guía no solo tendría una orientación hacia una función referencial y prescriptiva, sino también directiva o incluso de compromiso. También debería excluir la asignación de puntos en la escala, puesto que el objetivo de la retroalimentación entre pares no es la calificación definitiva del trabajo del compañero, sino la orientación para su mejora. Esto beneficiaría no solo el aprendizaje de quien recibe el feedback, sino de quien lo realiza, ya que permitiría una reflexión profunda sobre los aspectos importantes de este tipo de textos y no la mera evaluación de lo ya hecho por el compañero. De este modo, el feedback habilitaría el progreso de ambos estudiantes. Aquí podemos ver las consignas que se encuentran en el anexo 2, con sugerencias para la mejora de este trabajo de feedback con pares. Los invitamos a ver estas consignas en el anexo 2 que se adjunta con esta presentación. Finalmente, las referencias de este trabajo. Utilizamos los textos de Basturmen, Est y Bichner y el texto de Camiglia y Toussaint, los géneros discursivos y las secuencias textuales en Las cosas del deseo. Muchas gracias por la atención brindada en esta presentación. Saludos cordiales.